Up next, we have a very interesting panel, 5G risks and opportunities for enterprise cybersecurity management. Our panelists are Gonzalo Erro, Customer Security Manager at Nokia, Beatriz Martínez, Customer Security Director, Iberia and Latam North at Ericsson, Kevin Wang Qi, Head of European Cybersecurity and Privacy Protection Officer at Huawei Technologies Spain. This panel will be moderated by Andrés Jesús Ruiz, Deputy Director General of Telecommunications Integrity. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias al INCIBE por invitarnos y tener la oportunidad de discutir y de hablar sobre los retos y desafíos que tenemos frente a la tecnología 5G. Ayer mi secretario de Estado, Antonio Hernando, abría estas jornadas diciendo y hablando sobre la relevancia de la auténtica revolución tecnológica que estamos viviendo. Somos testigos privilegiados de esta revolución tecnológica, donde las telecomunicaciones tienen un papel fundamental, principalmente porque toda la tecnología y el uso que de ella hacemos se basan en estas telecomunicaciones. Sin seguridad, como él decía, en las telecomunicaciones no habrá una transformación digital adecuada. Sin embargo, surgen nuevos retos y el 5G es una tecnología compleja, que nos permite multitud de casos de uso, pero que tenemos que abordar esos retos de una forma coordinada, sobre todo teniendo en cuenta algo muy especial, es que estas infraestructuras están prácticamente en su totalidad en manos privadas. Por lo tanto, la colaboración público-privada es esencial. De eso también vamos a hablar durante esta mesa redonda. Para tratar estos retos y desafíos, nos acompañan hoy tres grandes profesionales con una amplia trayectoria de los tres principales fabricantes y suministradores de tecnología 5G. Tenemos, me vais a permitir que empiece por Gonzalo Erro Iribarren, responsable de seguridad para clientes en Nokia, donde tiene un rol clave en la gestión de solicitud de seguridad por parte de los clientes. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en Nokia. Tenemos también con nosotros a Beatriz, Beatriz Martínez Candano, actualmente es directora de seguridad de clientes en Ericsson, el otro gran fabricante europeo, para España, Portugal y Latinoamérica. Y también es miembro del grupo de trabajo de la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, que está desarrollando el estándar de ciberseguridad 5G. Por otro lado, queremos dar la bienvenida a Kevin Wankler. I don't know if the pronunciation is correct, sorry. I understand. No problem. Kevin now is working for Huawei, the leadership worldwide in 5G. And he's the Director of Cybersecurity and Privacy Protection Office in Europe. Kevin led Huawei GDPR compliance implementation project in Europe as the project manager 3 years ago and has more than 20 years of work experience on cybersecurity and privacy protection operational practice. Con estos tres grandes profesionales vamos a abrir esta mesa redonda para ver cómo afrontan estos retos y desafíos desde sus respectivas compañías y con la perspectiva de los fabricantes. Quería abrir esta primera ronda de preguntas contigo, Gonzalo, aunque las preguntas van dirigidas también al resto de integrantes de la mesa, y quería conocer cuáles consideras tú que son las principales amenazas y retos y cómo deben prepararse las empresas para afrontarlas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta y dar las gracias también a INCIBE por contar con nosotros.
en un panel tan relevante y con la compañía que tengo aquí alrededor, ¿no? Entonces, respecto a las amenazas, no sé si conocéis, pero desde Nokia elaboramos un informe anual que cubre un poco el panorama de amenazas que nosotros vemos a través de nuestros equipos de ciberseguridad en las redes de nuestros principales clientes, ¿vale? Intervienen otros equipos también de ciberseguridad que enriquecen ese informe y lo hemos publicado ahora recientemente en octubre y es accesible para todo el que tenga interés en leer un poquito más el detalle. A mí me interesa ahora mismo traer dos tendencias que sí observamos y tres áreas que creo que deberían ser el foco en los siguientes años, ¿vale? Bueno, en cuanto a las tendencias, no vemos tampoco grandes novedades, por decirlo de alguna manera, ya que, como se ha dicho en ponencias anteriores, sí que estamos viendo un incremento sustancial de los ataques de denegación de servicio para redes de comunicaciones. En algunos casos estamos viendo incluso que clientes que en años pasados podían tener del orden de 5 o 10 ataques al día, están teniendo ahora mismo cerca de 100. Con lo cual, pues bueno, podéis entender un poco las capacidades que hay que tener para hacer respuesta, capacidades y tecnología para hacer respuesta a ese incremento, a esas magnitudes de potenciales incidentes. Y luego también me gustaría comentar que el 60% del tráfico que se genera en esos tráfico de incidentes de negación de servicio, cerca del 60% se está generando a través de redes de boots, ¿vale? Con lo cual estamos hablando ya de niveles de sofisticación en los ataques y capacidades por parte de los actores atacantes, pues que son bastante relevantes y hay que tener en cuenta, ¿vale? En este informe también apuntábamos estas tres áreas que consideramos que son relevantes a la hora de que las empresas gestionen sus riesgos en la implementación de diferentes casos de uso en redes 5G, ¿vale? El primer foco de atención nosotros entendemos que debería ser los dispositivos que se conectan a las redes 5G. Lo planteabas en la pregunta, no solo por el número de equipos, que evidentemente las capacidades del 5G son muy elevadas en este sentido, sino también en la diversidad de equipamiento y los diferentes niveles de seguridad que esos equipamientos son capaces de procesar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ahí corremos siempre el riesgo de ese balance que hay que encontrar entre seguridad y funcionalidad o rendimiento, pues corremos el riesgo de perder seguridad y, por tanto, crear o dejar nuevos vectores de ataque para los enemigos, ¿vale? Por otro lado, creemos que es también relevante todo el tema de la tecnología infraestructura cloud que soporta las redes 5G. Quizás ahí no tenemos ahora mismo suficiente estandarización y se pueden observar pues, implementaciones muy diferentes y con niveles de seguridad también muy diferentes, con lo cual puede ser otro foco también, entendemos que puede ser otro foco de riesgo. Y por último, quizás pues, todos los temas relacionados con la exposición de servicios de redes hacia afuera o de interconexiones de estas redes con terceros actores, ¿vale? Creemos que también ahí puede ser foco de riesgos y que los atacantes pueden orientarse ahí, ¿vale? El reto, evidentemente, para todas las empresas es tener un marco de seguridad que les permita gestionar esto, no solo estos riesgos, sino además existen numerosas referencias externas que traen catálogos de amenazas que se pueden utilizar para enriquecer estos análisis de riesgos y, por supuesto, aunque no deja de ser un clásico en estos temas de la seguridad, tiene que haber una dirección concienciada y que conozca estos riesgos y unos equipos de ciberseguridad en las empresas también que entiendan esta tecnología y conozcan estos riesgos, ¿vale? Y de lo que estamos haciendo ahora mismo en Nokia, pues algunos de los aspectos más importantes estarían evidentemente en el I+D+I. Se está hablando mucho en estas jornadas de tecnología postcuántica. Nosotros ya estamos en ello y estamos haciendo pruebas de concepto en un ecosistema de empresas que están muy avanzadas en estos campos, ¿vale? Inteligencia artificial, machine learning, etcétera, también van a marcar un poco los siguientes tecnologías que o bien están y se van a mejorar o bien vamos a tener que incorporar en las siguientes generaciones de nuestros equipamientos. La estandarización, hablarán los compañeros seguramente, es el mecanismo donde queremos incorporar las deficiencias que podamos observar
viendo estos ataques en los estándares de seguridad, yo creo que es el mecanismo y el foro donde tenemos que tratarlas. Y luego de puertas adentro, por supuesto, todo este panorama de amenazas, las nuevas regulaciones que estamos viendo, pues bueno, determinan también nuevos requisitos para nuestros procesos de desarrollo de productos. Y, por supuesto, pues, no solo es tener un programa, sino incorporar esos requisitos dentro de nuestro programa de desarrollo de productos. Y acabo muy rápidamente con dos temas que, evidentemente, tenemos un portfolio de servicios y de soluciones de seguridad específicas para el sector de las telecomunicaciones que también estamos desarrollando e incorporando todo este conocimiento en ese tipo de servicios que prestamos a los operadores, ¿no? Interesante, Gonzalo. La verdad que has dicho varios puntos importantes, uno de ellos relacionado directamente con las capacidades del 5G, ¿no? Por ejemplo, el estándar permite hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Si ese millón de dispositivos no trae una seguridad por defecto, obviamente se convierte en un aumento increíble a la superficie de exposición a nuevos riesgos y amenazas. También has hablado de la tecnología postcuántica y cómo tenemos que prepararnos para este futuro que ya tenemos aquí, y cómo el panorama de amenazas que vosotros describís coincide perfectamente con el panorama de amenazas que a nivel nacional identificamos nosotros desde el punto de vista regulatorio. Beatriz, desde Ericsson, bueno, pues también sois una empresa muy potente, preocupada por la seguridad. ¿Cómo estáis afrontando vosotros pues este reto que significa el incremento de las amenazas por la propia superficie de exposición? Y por otro lado, ¿cómo consideras que las empresas que son vuestros clientes deberían securizarse y deberían adoptar medidas adecuadas a este riesgo que estamos viendo que va creciendo conforme se van conectando más dispositivos a vuestras redes? Gracias, Andrés, y gracias por invitarme al INCIBE, a esta mesa redonda. Pues Ericsson, como se prepara para este nuevo panorama de amenazas de esta nueva tecnología que es la red 5G, que ya está entre nosotros, fundamentalmente es escuchando. Desde el punto de vista de esta empresa es muy importante el entender qué le preocupa tanto a los reguladores como a los clientes, que pueden ser operadores o pueden ser empresas, en cuanto a la seguridad de sus redes, de sus entornos, de sus elementos críticos, porque es la mejor, entendiendo qué les preocupa, pues es desde mi punto de vista la mejor manera que nosotros podemos hacer equipos o soluciones o software pues que les ayuden a protegerse, ¿no? Entonces, es fundamental el ponerse en la piel de otro para saberlo. Con respecto a... Y luego, pues, obviamente, pues, lo que ha comentado Gonzalo, tenemos pues eso, todos los estándares que también nos ayudan un poco, ¿no?, a embeber esas buenas prácticas de seguridad, esas medidas dentro de nuestros productos, el estar muy al cabo de la calle en todos estos foros y el mejorar continuamente en base a todo esto, ¿no? Eso es fundamental. Amenazas para las empresas, que son ahora mismo los nuevos consumidores de estas redes 5G, porque los operadores ya las están consumiendo, pues yo diría, a mí me gusta empezar por los básicos. Esto no es física cuántica, quiero decir, amenazas, pues tú en la seguridad, en el momento que abres la superficie de exposición, que es lo que pasa con el 5G, pues obviamente vas a tener muchísimas más superficie de ataque. ¿Qué mecanismos o por dónde empezaría yo a mitigar esas amenazas? Pues primero con una buena higiene de ciberseguridad, que pasaría pues por tener redes bien segmentadas que me permitan, bueno, pues que si tengo al enemigo en casa no haga movimientos laterales dentro de mi compañía, por ejemplo. Pues también, pues obviamente, una buena gestión de privilegios también que hagan que no me fíe de nada que quiera entrar dentro de esa red de un componente a otro. Una buena política de hardening, la configuración por defecto es fundamental. Son muchos dispositivos,
algunos más autónomos, otros no, algunos más inteligentes, otros no, que van a estar conectados y que tienen que ser configurados no solo cuando los ponemos o los conectamos a esa red, sino en el día a día. Hay que controlar periódicamente que eso está funcionando, que esas políticas de configuración siguen estando ahí. Una buena monitorización también sería fundamental, pues, para revisar que ese jardín está funcionando, que no hay movimientos raros y luego, pues, bueno, pues eso, que haya redundancia, ¿no?, en esos componentes. Esa sería una de las amenazas. La otra, el controlar bien la cadena de suministro. En las empresas puede haber componentes que por la criticidad que tienen para el negocio, pues pueden estar conectados a esa red, pero igual no estar lo suficientemente bien preparados para poder proteger la seguridad de esa empresa. Bueno, pues el analizar esos riesgos como compañía y el ver qué medidas les puedo yo aplicar que sean diferentes a otras, pues obviamente es muy fundamental. Si encima yo a esos suministradores de esos componentes que yo tengo los superviso de alguna manera o les exijo los estándares que a día de hoy todos tenemos en nuestras compañías, pues digamos que es una línea de base, ¿no?, que yo tengo para poder por lo menos crear una higiene mínima de seguridad. Y por último, una buena gestión de vulnerabilidades. Es fundamental que, por ejemplo, si yo tengo esos componentes igual dentro de mi red que por la criticidad que tienen tienen que estar, pero son más vulnerables los otros, pues proteger o aislar esos componentes del resto de los de la red. También pasa, pues, por aplicar una política de parches adecuada. Hay veces que un componente tiene un ID de vulnerabilidad crítico, pero luego, tal y como lo tengo yo integrado en la red, digamos que el aplicar un parche o no puede esperar, puede aplicar una mitigación en vez de parchear todo. Todo lo que pueda parchear, por supuesto, cuanto antes mejor, ¿no? Y luego monitorizar todas esas vulnerabilidades. Encima hay herramientas que me permiten saber en tiempo real si hay alguna vulnerabilidad que está siendo explotada, pues fenomenal, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros fundamentalmente, por ejemplo, ahora un mercado que está en Estados Unidos creciendo y aquí llegará, es el mercado de las APIs, de cómo las redes 5G se pueden poner a disposición de las empresas para que puedan aprovechar esas capacidades, altas capacidades que tiene la red 5G, pues para crear experiencias de juego diferentes en función de los abonados, para ejecutar múltiples casos de uso. Bueno, pues esas APIs que permiten de alguna forma a una empresa o a un desarrollador que pueda acceder a esas capacidades de red. Claro, si tú abres una red de telecomunicaciones crítica y las pones pues eso, a múltiples desarrolladores integrados, etcétera, pues aplicar la seguridad ahí no es fácil ni es seguro. Entonces, una de las principales tareas que tenemos nosotros ahora es definir y ayudar a esas empresas que están haciendo y que es vital para que el mercado 5G entre en Europa como tiene que entrar, pues para que sea del todo lo más seguro posible, ¿no? Muchas gracias, Beatriz. La verdad que has dicho cosas interesantes también. Has hablado de medidas básicas de ciberhigiene, de control y gestión de vulnerabilidades, de análisis de riesgos, es decir, medidas que ya se ven en el mundo TIC y que tenemos que aplicar y adecuar a los riesgos específicos que tenemos en las redes y servicios de 5G. Kevin, dear Kevin, how is your vision about Huawei vision about how can you help the enterprises, the companies, implementing security measures and facing these challenges and risks that they have to face? And also, how is Huawei approach to the security of these services and networks? First is that the major risk for me is that I have to speak English instead of Spanish. And the opportunities for me is that, of course, by speaking English, is showing it a good example to show that this is really an international event. And frankly speaking, for the 5G innovative
technology itself, it's not a new word. We have already implemented, accompanied by our customers, and also thanks for Nokia and Ericsson, we have already implemented the 5G technology all across the world. And unfortunately, what I realized that the more discussed, the more countries I traveled, the more misunderstanding I got from our customers, especially for the small and medium entities, when we want to provide the services about 5G to them, the services. And they are so lack of the understanding of the 5G technologies, and also as for the cybersecurities, they think that they can trust or the single vendor or some other kind of things. They can trust the regulators, and then what they are doing is doing the business. But this is totally wrong. The only thing I found is that they need to have the awareness that the ownership of the cybersecurity still belongs to the companies itself. As for Huawei, for example, we have already been pushed by our customers, and also thanks for the healthy competitors. For you, is pushed a lot by improving our capability of the cybersecurity, not only for the awareness. As a matter of fact, as for 5G technology itself, it's more secure than 4G. It's just the new generation of the technology. It's more or less than the Wi-Fi, even though people are talking about replacing the Wi-Fi with 5G. But people rarely realize the risky areas in the wireless networks. And also, I still remember the case when first time I met with the medium enterprise, which we provide the services for. And he told me that, Kevin, I was so worried about the new technology will impact on our network or on our company. And also the new regulations. There are so many regulations, the AI Act, and also the 5G legislation, and also the other kind of the innovative legislations. And how could I comply? I said, always the first, do you have the CSO in your organization? The answer most likely will be no. They don't have such one. They only care as much, how can I resolve the problem by the suppliers or by the regulators. They don't even have the chance to set up the organization first. And then we can even have the discussion on how to manage the risk. This is one thing. And the other kind of the risk that I met when I discussed with our customers is that they prefer not to choose the competition. This is the other big problem, as for not only for the 5G, but also for the other innovative technologies. Let's take the example for the CrowdStrike. Because the CrowdStrike is a single vendor, is provide the patches. There's nothing wrong for this company, by the way. I'm not criticizing this company. The only things, the problem happened is the owner of this equipment. They purchased it. They have to have the organization structure. They have to manage this by their own, under the guidance of the regulator. But they don't have that. I can still remember during that time I was in Brussels. The flights was all canceled for the whole days in Brussels. But no one really take it for consideration about how seriousness of the single vendor would be. But the single vendor is not a problem. The problem is the ownership of the companies, awareness of the risk management. This is the key point I want to mention. The other thing is that for Huawei, we experienced, is also what we are doing right now, is what we will do in the future, is that to leverage our experience, to show to our customers, to the companies, and to the regulators, saying, is that the unified standards will always be the first priority for all of us to get in a similar understanding of the security. That will be the first rule number one for Huawei itself. Is that best practices, for example, like Ericsson, ENISA. You're a member of the ENISA, Beatrice. You must have already known that ENISA produced some of the reports talking about the incident management, talking about the risk management. One of the case that randomly people noticed
is that most of the incidents happened from the trusted vendors. It's not that so-called trusted. It's so-called that the company does not take it for consideration about the ownership of the security. They trust the vendor, and then crisis happened. This is always the challenge that we're facing and what we're discussing with our customers then. Thank you, Kevin. Interesting point. Yes, I agree that the owner is the final responsible for the security, and he is responsible to implement accordingly to the risk that we are facing. Habéis nombrado también el tema regulatorio y no me voy a ir de aquí, quedan 8 minutos, casi 9, sin hablar de mi libro. España ha sido uno de los países que más ha desarrollado, quizás regulatoriamente, la ciberseguridad 5G, entendiendo que afrontamos retos y desafíos concretos y muy importantes para esta transformación digital, ¿no? Veíamos antes el caso de la conducción autónoma. No puede haber conducción autónoma si no tenemos redes 5G seguras. En este sentido, nuestra aproximación ha sido la creación de un esquema nacional de seguridad 5G con un conjunto de medidas para securizar las redes y servicios de esta tecnología. Además, hemos incorporado en este Real Decreto que se aprobó en abril de este año, hemos incorporado la creación de un centro de operaciones de seguridad 5G pionero a nivel mundial. Y digo esto con orgullo porque, como he empezado esta intervención diciendo que la mayoría de estas redes están en manos y gestionadas por manos privadas, esto no podemos afrontarlo desde el sector público. Tenemos que hacerlo en colaboración con el sector privado, en colaboración con las operadoras, en colaboración con los suministradores y con los usuarios corporativos que utilizan el espectro. Los 3 sujetos obligados que incluimos nosotros en esta ley. Ahí hablamos de certificación, hablamos de buenas prácticas, hablamos de medidas, de controles, etcétera, etcétera. Y nos quedan 7 minutos, quería preguntaros cuál es vuestra visión. Sabéis que la mía es teneros dentro de este centro de operaciones de seguridad, que seáis parte de él, que seáis parte del comité asesor, que seáis parte de los comités técnicos, porque juntos tenemos que hacer este trabajo. ¿Cuál es vuestra visión, Gonzalo, desde Nokia? Y nos estáis ayudando y colaborando, pero por favor quería una opinión sincera de cómo veis el proyecto, cómo veis la legislación y cómo veis que podemos avanzar. Bueno, la legislación, por supuesto, es bienvenida en el sentido de que estamos hablando de una infraestructura crítica que va a soportar cantidad de industrias. Entonces, en ese sentido, es evidente que hace falta tener unas directrices claras, en este caso de la regulación, y por lo tanto, pues darle la bienvenida y además agradecer que estos procesos de participación pública dilatan los tiempos, evidentemente, pero yo creo que enriquecen el texto final. Con lo cual, en ese sentido, pues fantástico. Nos va a obligar, o nos ha obligado a ir revisando algunos aspectos muy concretos, esos retos que comentas tú. Bueno, he hablado antes y no es nada nuevo, pero el tema de la gestión de vulnerabilidades para un fabricante es algo fundamental, como comentaba Beatriz, y evidentemente yo creo que es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, ¿no? La seguridad en el ciclo de vida de un producto, que puede alargarse en el tiempo bastante, y que si atendemos a las estadísticas que estamos viendo de la NVD, estadísticas este año, a finales de octubre, el número de vulnerabilidades ya superaba el del año pasado, 2023, con lo cual la aproximación a cómo afrontamos esa enormidad de vulnerabilidades y más cuando afectan a open source, y evidentemente es más complejo buscar las soluciones, pues bueno, yo creo que lo que comentaba Beatriz es uno de los temas que desde el punto de vista del fabricante pues es más relevante, sin olvidar otros también igualmente importantes, como puede ser todo el tema de certificación de seguridad de productos, etcétera, ¿vale? Pero yo creo que ese, por supuesto, sería el más relevante para nosotros, ¿vale? Y respecto al SOC de 5G, pues evidentemente hay una serie de competencias muy amplia. Nuestra predisposición va a estar ahí siempre, y en la medida que vayamos conociendo los detalles de las medidas que se quieren
que se quieren poner en marcha, pues colaboraremos como no puede ser de otra manera. Vale, muchísimas gracias, Beatriz. También desde parte de Ericsson tenemos una colaboración total. Una de las primeras cosas que estamos haciendo junto con los operadores es el desarrollo de una herramienta que nos permita homogeneizar los análisis de riesgos y las estrategias de diversificación que anualmente nos tienen que presentar. ¿Cómo veis esta iniciativa de colaboración público-privada? Y desde Ericsson, que tenéis una visión también europea, pero global, a la vez, ¿veis proyectos similares en otras partes del mundo? ¿La aproximación del regulador a la industria para ir cogido de la mano se repite también en estos otros países? ¿Cómo lo veis tú? ¿Cómo lo veis desde Ericsson? Pues mira, yo te diría, la primera sorpresa cuando leí el Esquema Nacional de Ciberseguridad 5G y vi que estaba escrito que tenía que haber un SOC de 5G, pues me sorprendió muy gratamente, porque creo que es muy importante que exista un foro de colaboración público-privada para intentar entender y compartir información de esta nueva forma de comunicación que nos va a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, me sorprendió gratamente y lo primero que hice fue compartirlo con mis colegas en Europa y en Estados Unidos y descubrí lo que tú decías, que era la primera vez que había una iniciativa de un SOC 5G a nivel mundial. Efectivamente es así. Y es más, de decir que todos mis colegas europeos están muy interesados en ver cómo lo hacemos. O sea que creo que es un muy buen momento también para hacerlo muy bien, para demostrar que podemos trabajar de esta forma en anticiparnos, ¿no? Un poco a identificar este tipo de amenazas. Y yo no diría no solo amenazas, sino en casos de uso. Lo comentaba Gonzalo al principio, el 5G va a traer una batería tremenda de casos de uso que ahora mismo ni se nos ocurren, pero para las que tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces yo creo que una entidad de este tipo, donde podamos compartir información, escuchar al otro y de alguna manera ver y el escuchar, que es muy importante, pues yo personalmente lo considero muy importante. Luego, ¿qué es lo que está haciendo Ericsson? Pues igual que Nokia y Huawei, estamos presentes en todo el mundo, tenemos muchísimas regulaciones que nos aplican. Obviamente, las regulaciones tenemos que seguirlas al pie de la letra, pero el NS5G, por ejemplo, y el esquema de 5G de Unión Europea, afortunadamente para nosotros están basados en estándares que conocemos muy bien, como son NESAS, es el estándar de telecomunicación, de seguridad de las redes 5G, con lo cual eso nos ayuda a no tener que partir de cero, sino a pensar que, bueno, que para estar alineados con la regulación tendremos que estar trabajando juntos, pero también que hay algo que hemos hecho de base que lo está haciendo la industria de telecomunicaciones y que está funcionando, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, la aproximación, yo creo que desde aquí, desde España, estamos dando al proyecto es crear un ecosistema de 5G basado en la confianza, donde los operadores, los suministradores y el regulador compartamos un espacio donde nos sentamos cómodos y donde podemos compartir información sobre amenazas, sobre vulnerabilidades, sobre nuevos riesgos, sobre los casos de uso que están por venir. Dear Kevin, what is the Huawei approach, ambition about this project? Because Huawei also support us with not only the 5G Security Operations Center that we are leading, also with the INCIBE project, that is a lab where Huawei especially put a lot of effort and resources on it, and also in the Cyber Command lab, where we have also working with the three manufacturers. So what is your vision and your point of view about the Spanish approach to the 5G security? As far as I'm concerned, this is not our ambition, I must say. Because the reason why we want to approach this kind of the activity with all our friends and vendors is because we realize that
different understanding of for example, the vulnerability management. Internal procedure is different. Our evaluation method is different. Our evaluation of the seriousness of the event is different. So that's why we think that it's the time to open the door, that we need to leverage all our experience all together by joining this platform as SOC, the centralized SOC, which, by the way, might be the first one in Spain among the European Union, which is really, really good approach. As for Huawei, as one vendor of the Europe, we are so support with this kind of approach because it's really the time to open the door that we understand with each other about how we manage our vulnerability, because this is by understanding with this, by the similar understanding with this, by similar standards with this, we can really support the idea from the regulator saying that we need to build the defense of the Spain or defense of the European Union. That's the major point. Okay, thank you. I am very happy to see that we are in the same lane. No tenemos más tiempo. Yo quería terminar este panel, interesante panel, con tres grandes profesionales, con tres grandes empresas a nivel mundial. Como empezó ayer diciendo nuestro queridísimo director general del INCIBE en la apertura de este evento, y también nuestro secretario de Estado, que esto es una cuestión de generar confianza. Tenemos que generar confianza en las redes de telecomunicaciones. Tenemos que generar confianza en los usuarios para que utilicen esas redes de telecomunicaciones, en nuestras empresas para que utilicen esos casos de uso, esa conducción autónoma, esas burbujas de 5G. Estamos en los albores de lo que va a ser algo que va a revolucionar el mundo. Les invito, cuando regresen a sus casas, si van por carretera o incluso si van por tren, vayan identificando cada 5 o 10 kilómetros las antenas de 5G, que son características rectangulares, porque en eso se basa la tecnología, en aproximar el dato, en aproximar la telecomunicación al usuario que esté cerca. Eso nos permitirá una latencia bajísima, nos permitirá altas velocidades y nos permitirá 1 millón de dispositivos conectados. El resto, imaginación, innovación y talento para desarrollar los casos de uso que están por venir. Así que, por favor, un fuerte aplauso para nuestros tres intervinientes. Muchas gracias.